Para que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, y vamos a dar lectura del verso 35 al 38. Mateo capítulo 9, 35 al 38. Cuando ya lo tenga, le voy a pedir a dos hermanos que le den lectura. Son solo 4 versículos. Mateo capítulo 9, 35 al 38. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, te damos gloria. Un hermano que lo tenga y lo lea fuerte. Amén. Amén. 35. 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, gloria a Dios. Otro hermano que le quiera dar lectura al mismo pasaje. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén, gloria a Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre, bendecimos tu palabra, oh Señor. Háblanos, Espíritu Santo, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. Convéncenos de la palabra que quieres revelarnos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y bendigo tu nombre. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, el tema de esta prédica, de esta charla, se titula La compasión para ganar almas. Tenemos que tener compasión. Y hay algo muy importante acerca de lo que el Señor Jesús enseña en este pasaje, que el evangelista, según San Mateo, lo menciona en este pasaje en el verso 9, 35, cuando él dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Podemos ver que nuestro Maestro Jesús, nuestro Señor, Él no se limitó a cierto estatus social. Él no tenía una visión acerca de qué niveles alcanzar, a dónde ir y a dónde no ir. Él tenía una visión completa de lo que él quería lograr y a las personas que él quería alcanzar. Él visitaba tanto las ciudades como las aldeas. Para él era tan importante no la clase social, de manera muy importante no el estatus económico de la persona, sino en sí el alma por la que él vino. En primer punto yo quiero poner en contexto la misión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué es que el Padre toma la decisión, o en su soberana voluntad, Él ya había determinado enviar a Jesús para rescatar a la humanidad? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, nació en un pesebre, se humilló siendo el Rey de toda la gloria, el Dios Todopoderoso, siendo el gran yo soy, vino y se humilló y nació en un pesebre? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la que Jesús
dejó su gloria para venir a esta tierra. ¿Sí, hermano? Para salvar lo que se había perdido. Su misión era rescatar, redimir, salvar al que se había perdido. Y por eso él no miraba distinción de personas. Por eso para él era tan importante el grande como el pequeño, el que tenía como el que no tenía, el que vivía en una ciudad como el que vivía en un pueblito. Para él todo era importante, porque su compasión y su misión era sanar, rescatar y redimir lo que se había perdido. A veces tenemos el concepto y pensamos de una manera que decimos, es que en Jesús somos salvos, pero la realidad, aparte, y es muy cierto, en Jesús somos salvos, pero la misión de Jesús es rescatarnos. Dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos vida, estábamos totalmente a la merced del enemigo, no había en nosotros nada que pudiera ser rescatable de nuestra humanidad, porque el enemigo controlaba todo nuestro ser. Entonces lo primero que hace Jesús es rescatar, redimir, la redención, pagar el precio. La única forma de redimir algo, de poder recuperar algo, es pagando un precio. Entonces lo que Jesús hizo fue pagar el precio por tu vida, porque estábamos destinados, éramos reos de muerte, estábamos destinados a una muerte eterna, pero Él vino y pagó tu precio para que ahora en Jesús tengas vida. Para que ahora en Jesús tú puedas tener vida eterna. Es decir, que si no fuera por el sacrificio de Jesucristo, nuestra condenación ya estaba dada. Pero Él vino a cambiar esa condenación en bendición. Él vino a cancelar todo decreto, Él vino a cancelar toda autoridad que el enemigo tenía sobre nuestras vidas, dándonos la oportunidad de tener vida en Cristo Jesús. Por eso Él recorría las ciudades, Él quería alcanzar el mayor número de gente. Su pasión o su primera necesidad, su primer pensamiento era alcanzar y ganar lo más que pudiera. Tenía un ministerio de 3 años y medio, ella sabía. Había tenido una preparación desde los 12 años en el templo. Conocía a Dios. El Espíritu Santo estaba en él. Era el Padre. Conocía al Padre, porque el Padre le revelaba todas las cosas al Hijo. Pero él sabía que su ministerio solo era por un corto tiempo. Es por eso que él, su mayor pasión siempre fue ganar almas. Su mayor pasión fue siempre transmitir el reino a los hombres. Por eso cuando él predicaba decía, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Y luego dice, y les enseñaba en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué evangelio el que predicaba Jesús? El evangelio del reino, el evangelio del poder, un evangelio de salvación. ¿Qué evangelio se predica hoy en las iglesias? ¿Qué evangelio está usted predicando hoy? ¿Qué evangelio es el que usted lleva con su vecino? ¿Qué evangelio es el que usted le transmite o el que usted comenta con su compañero de trabajo? ¿Qué evangelio es el que se predica hoy en las iglesias? Jesús dice que predicaba y enseñaba el evangelio del reino, lo eterno, lo que no perece, la salvación del alma, por lo cual Él había venido a este mundo. Muchas veces a nosotros nos intimida o podemos tener quizás el temor de compartir con alguien el evangelio, porque decimos, se me van a burlar, se van a reír de mí, me van a decir el aleluya. Pero el apóstol San Pablo dice que el evangelio del evangelio de Jesús es poder, es potencia. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Ese es el evangelio que debemos predicar, el evangelio de la salvación, el evangelio que lleva al pecador a un arrepentimiento genuino, a una convicción de pecado y de venir a los pies de Cristo. El evangelio de salvación. Ese es el evangelio que Jesús predicaba, el evangelio del reino. Él no tenía otro enfoque más que aquel que estaba perdido, rescatarlo y trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese era el enfoque de Jesús. Ese era
su perspectiva, su misión y su visión a lo que él quería llegar era a esas almas, a esos que estaban perdidos, y hacer que el Evangelio naciera en sus corazones, que el Evangelio llegara a sus vidas, y dejar una vida de religiosidad, dejar una vida de costumbre, y que nacieran ellos a una verdadera identidad con Jesucristo. Por eso le enseñaba el Evangelio del reino, el Evangelio de poder. Gracias. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del Evangelio, dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ese es el Evangelio de Jesús. Es poder de Dios para salvación al alma que está perdida. Ese debe ser, amados hermanos, nuestra carta de presentación, el Evangelio que nosotros llevemos de salvación. Un Evangelio de poder. No tenemos que hacer más. Al final, quien convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros solo tenemos que hablar, transmitir la palabra, expresar lo que Jesús puede hacer por la vida de aquel que está perdido. A veces nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos que convencer. Y no somos nosotros los que tenemos que convencer. Quien convence es el Espíritu Santo. Usted tiene que tener una vida recta delante de Dios, porque su testimonio es importante. Pero quien convence no es usted. Quien va a convencer al pecador es el Espíritu Santo. Por eso nosotros solo tenemos que cumplir con la palabra, llevar la palabra, llegar a las personas. Por eso Jesús no perdía el tiempo, y él recorría, dice, las ciudades, recorría las aldeas. Pero hubo algo que causó en Jesús un sentimiento de tristeza. Y el verso 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál fue ese sentimiento? ¿Qué es compasión? Yo leía y decía: compasión es sentir tristeza o ser uno con aquel que está sufriendo. Sentir aquello es unirte en algo, en un sentimiento con aquella persona, y ir hasta ese nivel. Compasión. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de las multitudes? Porque las multitudes estaban desamparadas y eran como ovejas dispersas que no tenían pastor. Y yo meditaba y dije: pero si tenían a los sacerdotes, pero si habían sinagogas, y Jesús enseñaba en las sinagogas. ¿Y por qué es que dice que no tenían pastor? Porque lamentablemente el sistema religioso de ese tiempo tenía un enfoque totalmente contrario a lo que es el Evangelio, a lo que Jesús quería transmitir. Ellos estaban metidos en sus rituales religiosos, en su metodología, en su manera, en sus costumbres de hombre, pero no consideraban el alma. Y muchas veces en las iglesias, en nuestras vidas, eso puede pasar, que estamos considerando cumplir con ciertos parámetros religiosos, ciertas costumbres religiosas, pero no estamos considerando realmente qué está haciendo Jesús en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mí? ¿Qué es lo que yo permito que Jesús haga en mi vida y transforme mi vida? No externamente, sino internamente. ¿Qué es lo que tú permitas que Jesús haga internamente en tu vida? Ese es el verdadero evangelio que puede llegar a tu interior y provocar cambios y transformación en tu vida. Ese es el evangelio de Jesucristo, el que puede hacer cambios en la vida de las personas, no en una forma externa, sino en su interior. Por eso dice que vio las multitudes y las vio desamparadas y dispersas. No tenían pastor. Las personas encargadas de ser sus guías espirituales estaban enseñando todo menos guiar a las ovejas. Estaban quizás predicando y estaban enseñando situaciones que nada les alimentaba el espíritu. Pero Jesús tenía un plan. Ya Jesús tenía un proyecto. Y él dice que habló con sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Él tenía un grupo cercano. Él se había rodeado de personas con quien él quiso compartir su visión. En la lectura que tuvimos en Mateo 5 dice: y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y les enseñaba diciendo. Jesús enfocó su ministerio a un grupo reducido, a lo cual les transmitió su visión, a lo cual les transmitió espíritu,
a lo cual sobre ellos sopló espíritu y los envió. Jesús hizo discípulos y esto le dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, entregó la gran comisión, y por eso es que usted y yo hoy estamos aquí, porque fuimos alcanzados por esa palabra. Pero Dios nos llamó no a ser de la multitud, sino a ser discípulos. Él nos llama no a ser solo creyentes, que escuchamos la palabra y somos como la multitud, venimos y vamos, pero no hay cambios en nuestro interior y mucho menos compromiso. Por eso dice que habló a sus discípulos y le dijo: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha, hay mucha necesidad, hay muchas almas que se están perdiendo, muchas personas que hoy mueren sin tener a Cristo. ¿Pero por qué? Porque los obreros son pocos. Pero si vemos mucha gente en la iglesia, pero si hay mega iglesias de 10,000 miembros, ¿por qué? Porque pocos son discípulos, pocos comparten y pocos reciben la visión y la convicción y la compasión que Jesús tenía por las multitudes. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él ponga en nosotros esa compasión que Jesús tuvo por las almas, porque de otra manera no vamos a tener la convicción para poder ir y predicar el Evangelio del que habla aquí la palabra de Dios. Tenemos que elevar, tenemos que subir nuestro nivel, tenemos que pasar de ser solo creyentes, oidores de la palabra, a ser discípulos, hacedores de la palabra. Dejar de venir solo a alimentarnos y vivir una emoción de domingo, una emoción de miércoles, y hasta el siguiente martes, miércoles nos volvemos a ver, pero mientras yo no hice nada por el reino, por compartir este evangelio. Tenemos que tener esa compasión que Jesús tuvo por esas multitudes, porque Él exclamó y exclamó con gran carga y le dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Las multitudes seguían a Jesús, pero el grupo comprometido eran pocos. Tenía un grupo cercano que era 12, y cuando Él envió ¿a cuánto dice? A 70. O sea, aparte de los 12 eran quizás 58 más. Cuando Él envió a los 70 a predicar. ¿Por qué, amados hermanos? Pero si le seguía mucha gente, pero mucha gente solo viene a Jesús porque lo ve como para que le supla una necesidad. Pero es labor de nosotros, porque Jesús así lo dijo. Cuando le dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quien va a enviar los obreros es Dios, pero tiene que nacer en usted esa necesidad, ese anhelo de ser parte de este grupo a los que Jesús va a usar, a los que el Dios, el Padre, el Espíritu Santo va a llevar para atraer a las personas para una verdadera convicción. Tenemos que ser parte de ese grupo, de los que anhelamos llevar el Evangelio de la palabra de Dios. Tenemos que ser parte de los que compartimos la compasión de Jesús por las almas. Tenemos que tener ese anhelo en nuestro interior. Cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, es porque Él estaba por establecer los principios de un cristiano que anhela ganar almas para Dios. Porque en los pasajes siguientes, si leemos, dice entonces, el verso 1 del capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les compartió de su espíritu, les dio autoridad. Y esa autoridad que nos ha dado la iglesia, esa autoridad que nos ha dado a cada uno de nosotros para echar fuera espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es el poder y la autoridad que ha dado la iglesia. Cuando Jesucristo resucita y se presenta a los discípulos y llega el momento en que Él ha de subir al cielo, les da la gran comisión, lo que conocemos como la gran comisión. Y le dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. Y como discípulos tenemos que compartir la visión del Maestro, tener la compasión que Él tuvo,
Porque entonces no podríamos llamarlos discípulos si no hay ninguna característica del Maestro en nosotros. Si no nos duele ver cómo las personas se pierden. Si no nos duele ver cómo en una situación de desastre muchos mueren y mueren sin Jesús. Si no nos duele ver lo que está pasando, sucediendo en nuestro planeta, y las personas están muriendo sin tener a Jesús en su corazón. No compasión por lo material, no compasión porque perdieron sus pertenencias, no compasión porque se quedaron sin un hogar, sino compasión por el alma que se pierde. Compasión por aquellos que no tuvieron ya la oportunidad, porque hubo una iglesia que no quiso dejar las cuatro paredes y ir a predicar. Nos debe de doler, amados hermanos. Nos debemos de sentir esa carga, porque lamentablemente los pueblos de mayor necesidad en estos momentos por cuestiones del desastre son los pueblos que más necesitaban de Jesús. Los pueblos donde el evangelio ha sido difícil que pueda avanzar ahí, donde hay mucha idolatría, donde muchos se pierden por causa de las costumbres, donde no hubo una pasión y una compasión de gente que pudiera ir y predicar el evangelio en ese lugar, donde muchos murieron sin Jesús. Podemos tener compasión, amados hermanos. Dios habla a tiempo. Cuando la palabra de Dios dice, por tanto, id y hacer discípulos, está hablando no solo de llevar el evangelio, sino hacernos cargo de esa alma, de estar pendiente de su crecimiento, de discipularlo, de tenerlo aquí cerca, de no soltarlo hasta que ya sea una persona que puede llevar y compartir la misma visión que tú le transmitiste del evangelio de Dios. Las iglesias a veces formamos creyentes, con que venga a la iglesia ya es suficiente, pero a veces no es necesario tenerlo aquí cerca, enseñarle, discipularlo y enviarlo. Hasta ese momento termina nuestra tarea. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Tenemos una visión como iglesia. A ver quién se la sabe. Forjar verdaderos discípulos de Cristo. Forjar verdaderos discípulos de Cristo. Y lo estamos forjando. ¿Y cuál sería nuestra misión? Multitudes de cristianos felices, consagrados a servir a Dios. Multitudes de cristianos felices, consagrados al servicio de Dios. Pero nuestra visión es hacer discípulos. La misma visión del Señor Jesucristo, hacer discípulos. Pero un discípulo, en nuestros 4 niveles, estamos en ganar, después, ¿conocen la visión? Discipular, consolidar y enviar. Ese trabajo tenemos que hacerlo cada uno de los que aquí estamos. Tenemos que nacer a esa visión. Tenemos que nacer, que nuestro espíritu tiene que hacerse vida a ese proceso, pero en el espíritu, no en el intelecto. Cuando Jesús tuvo compasión y Él exclamó, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, estaba hablando de que ¿a quién encargó eso? A los discípulos. A los discípulos les decía, porque son los discípulos quienes van a ser más discípulos. Jesús había cumplido su ministerio 3 años y medio enseñando a 12 discípulos. A su vez, ellos eran los encargados de discipular a más personas y la visión llegó hasta nosotros hoy. Por eso estamos hoy aquí, amados hermanos. Porque Pedro, después de que llegó el día de la fiesta del Pentecostés y vino el Espíritu Santo y los tomó, dice que Pedro se levantó con poder y autoridad y hablaba con denuedo, aquel Jesucristo que ustedes crucificaron, pues Él es el que está aquí hoy. Y se extendió el Evangelio. El apóstol Pablo se encargó de ir a los gentiles y llegó el Evangelio hasta nosotros. Pero algunos solo llegamos como creyentes, por conocimiento, hay convicción en nuestra vida, pero no queremos discipular a otros. Cuando Jesús le envía a los 70 y le dice, no lleven alforja, no lleven alimentos, no lleven bebida, porque el obrero es digno de su salario, y dice,
y de lo que gracia recibieron, de gracia tienen que dar. Así nosotros, amados hermanos, somos esos discípulos, somos esos obreros a los que la palabra de Dios está llamando hoy, a los que Dios está llamando. Somos esos obreros que necesitan ir a la mies, a cosechar, a la gran cosecha. Los tiempos ya no podemos decir el tiempo se acabó, el tiempo ya está, hermano, ya es el último tiempo. Las cosas que estamos viviendo son señales de lo que Jesús habló que acontecerían al final del tiempo. Dice, y estaríamos como en Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé. Y cosas que están sucediendo. Ahorita la gente a lo bueno llama malo, y a lo malo le dice bueno. ¿Qué esperamos? Hay destrucción, el planeta se está consumiendo. Dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Viene el avivamiento, amados hermanos, un avivamiento que será el último avivamiento antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que todas estas cosas sucedan para que la iglesia se despierte y levante. Es necesario quizás que todas estas cosas pasen para que la iglesia despierte y tome la actitud de verdaderos obreros, con compasión por las almas, de ya no estar metidos en un lugar solo recibiendo, sino salir y dar lo que hemos recibido, salir y dar lo que el Padre nos ha dado, así como de gracia nos lo dio, de gracia poder compartirlo. La palabra de Dios, amados hermanos, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Usted quiere ser obrero? Amén. ¿Quiere ser parte de los obreros que el Señor envíe? Si usted quiere ser parte de esos obreros a los que quiere que el Señor envíe, lo voy a invitar a que se ponga de pie. No piense ahorita si sabe o no sabe, si tiene conocimiento o no tiene conocimiento, si usted cree que aún necesita aprender algo, acérquese a los líderes, acérquese al pastor. Si usted cree que necesita aprender más de lo que es la visión y la forma de trabajar de la iglesia a la cual usted pertenece, acérquese a un líder, acérquese a un pastor. Si usted cree que aún necesita ser discipulado, discípulese, acérquese al discipulado. Si usted aún no ha comprendido cómo es que vamos a trabajar, cómo es que debemos trabajar para llevar a cabo la visión de nuestro Señor Jesucristo, acérquese, hermano. Pero vamos a poner ese entusiasmo, vamos a tener esa compasión para ir y ser uno con aquellos que sufren, por aquellos que se están perdiendo, por aquellos que hoy no pueden gozar de una vida eterna como la que usted tiene hoy. No porque no sepan, porque nadie se ha encargado de discipularlos. Porque la palabra de Dios dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo pues? Tenemos que ser esos obreros. Incline su rostro, amado hermano, y empieza a orar al Padre, ore al Hijo y al Espíritu Santo y dígale, Espíritu Santo de Dios, convénceme de que soy obrero de la mies. Lo primero que tiene que haber en su corazón es convicción de que usted es obrero de la mies, de que usted quiere ser un obrero, de que usted quiere trabajar para el Señor. Pídale al Espíritu Santo, pon en mí la convicción, convence mi espíritu que soy obrero de la mies. Convénceme, Espíritu Santo. Convénceme, Espíritu Santo, y pon en mí la compasión de Jesús por las almas. Quiero la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Quiero tener esa compasión por el alma que se pierde. Pon en mi carga por aquel que hoy muere sin ti, oh Jesucristo. Pídale al Padre, pídale al Hijo y al Espíritu Santo que ponga en usted la compasión por las almas. Tal vez hoy le cuesta predicar, tal vez hoy le cuesta hablar a otros de Jesús, pero es porque no ha tenido la convicción en su corazón. Pídale al Espíritu Santo la convicción. Usted ya es salvo, no estamos hablando de salvación, usted ya es salvo, pero usted necesita compartir a otro lo que Jesús hizo en su vida.
Usted necesita compartir a otros el evangelio del reino. Usted necesita compartir a otros el evangelio que transformó su vida. Convéncenos, Espíritu Santo. Convéncenos. Trae convicción al corazón y al espíritu. Necesitamos compartir tu palabra. Queremos ser obreros en la mies. Queremos ser esos obreros al que el Señor envía para ganar almas, para rescatar al perdido. Queremos ser usados, amado Espíritu Santo, para transmitir las palabras de vida eterna, las buenas nuevas de salvación. Oh, aleluya, Señor, te damos gracias. Convéncenos, oh Señor, que tenemos que aceptar y ejecutar esta tarea. Tenemos que aceptar en nuestro espíritu, recibirlo en nuestro corazón y ejecutar, oh Padre Santo, esta misión que nos has dado. Oh, pon en nosotros la compasión por las almas, para ir por ellas, para predicar tu palabra. Espíritu Santo, revélanos el poder del Evangelio. Este Evangelio que predicamos de poder, el Evangelio de Jesucristo. Oh, revélanos, muéstranos el poder ilimitado que tiene este poder de Evangelio, de salvación, de vida eterna. Oh, sí, Espíritu Santo, convéncenos. Dile al Padre: heme aquí, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Hoy me pongo delante de ti. Me presento delante de ti, amado Dios. Y te ruego, Padre de la gloria, que ministres en mi vida. Espíritu Santo, ministra mi vida. Esa necesidad, la pasión por ir y predicar tu palabra, por ganar a otros para tu reino, para que otros sean salvos a través de la palabra que yo llevo, de la palabra de Jesús, el Salvador. Heme aquí, envíame a mí. Quiero dar por gracia lo que por gracia he recibido, la salvación que me has dado, Jesús, que me ha librado de la muerte, que me ha librado de una condenación eterna, la pueda compartir con alguien más que hoy vive en tinieblas, que necesita de tu luz admirable. Dame esa pasión, pon en mí esa pasión, por favor. Te necesitamos, amado Dios. Te necesitamos, oh Jesús, amado. Pon en nosotros esa pasión que tuviste, esa compasión, Señor, por nuestras virtudes. Es urgente, oh Señor, es urgente. Es urgente que podamos salir a compartir el Evangelio, el poder de salvación que nos has dado, el cual nos has confiado, Señor, el cual nos has encomendado, Padre, con una misión de ir y predicar tu palabra, de ser discípulos, de enseñar, Señor, de que vidas sean transformadas, Padre Santo, con poder. Perdónanos, Jesús, perdónanos lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, Señor.
llamado que nos has dado en esta tierra. Que podamos, oh Señor, discipular, enseñar, instruir a otros en tu camino, Padre Santo. Padre, cuando nos presentemos delante de ti, oh Señor, podamos llevar fruto, Padre, fruto abundante y fruto que permanece, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, confirma en nosotros el llamado, confirma en nosotros ese llamado, Padre, a ser obreros en tu mies, a trabajar en el reino, a ser ministros tuyos, oh Señor, llevando la palabra de poder, de transformación y de salvación, para que otros sean salvos, oh Señor, y aquellos que no te conocen, te conozcan, Padre, y aquel que hoy se pierde pueda entrar en vida eterna, oh Señor, aquel que hoy muere, oh Señor, en sus delitos y pecados pueda ser transformado por la palabra de Jesús. Envíanos, Padre Santo, y guíanos en todo camino. Espíritu Santo, lo que tienes que hacer en nuestra vida, hazlo, pero queremos cumplir el ministerio para el cual nos has llamado, el ministerio de la reconciliación. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te bendecimos y te alabamos, Padre eterno. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias.